Shalom, familia de Adonai, soy su servidor Pinhas y me alegra enormemente poder llegar hasta ustedes abordando un punto de los mandamientos de esta parashá Tetzaveh y el mandamiento número 100, en donde dice que la coraza o pectoral no se debe soltar del delantal, hablando sobre el Cohen Agadol o sumo sacerdote. En esta ocasión lo abordaré desde la perspectiva legal, usando la escalera educativa que nos proporciona nuestro maestro Rico Cortés para desmenuzar el mandamiento y buscar recursos que puedan dar un mejor entendimiento de él. Vamos con el video. El mandamiento número 100 de la Torá se registra en Éxodo 28:28, donde se establece que la coraza del juicio o Hoshen Mishpat no se debe separar del efod o delantal. Este precepto tiene implicaciones legales profundas dentro del derecho interpretativo, pues no solo se trata de un requisito ceremonial, sino de una norma estricta que aseguraba la integridad del sacerdocio y del proceso de consulta divina mediante el Urim Betumim. Es importante entender cómo funcionaba este ritual para poder entender el resto del mandamiento y para las personas que no están familiarizadas con este concepto. El término Urim Betumim se traduce al español como luces y perfecciones o iluminaciones y verdades. Era un elemento sagrado que funcionaba como un instrumento de revelación divina que se colocaba dentro del pectoral del juicio, Hoshen Mishpat, del sumo sacerdote, una especie de saco que estaba entre el pectoral y el efod. Las escrituras lo mencionan en Éxodo 28:30, donde dice: y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Hashem. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Hashem continuamente. También lo menciona en Números 27:21. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él y el juicio del Urim delante de Hashem. Por su palabra saldrán y por su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Las escrituras no dicen literalmente que era el Urim Betumim, y por eso en muchas traducciones lo interpretan como Urim y Tumim, como si fueran dos artículos o cosas. Algunas interpretaciones cristianas, por ejemplo, lo asocian a dos piedras. Sin embargo, nuestros sabios, que son los expertos en la Torá, tienen una opinión diferente. El Rambán, por ejemplo, comenta que el Urim Betumim era el nombre divino de Adonai escrito en un pergamino sagrado colocado dentro del pectoral del sumo sacerdote. Por otra parte, el texto de Yomá 73b dice que funcionaba a través de la iluminación de las letras grabadas en las piedras del pectoral. El Urim Betumim, según los sabios, no era una prenda en sí misma, sino una inscripción sagrada que se insertaba dentro del pliegue del pectoral, permitiendo que Adonai respondiera a preguntas específicas dirigidas por el liderazgo de Israel. El Gran Sanedrín, como máxima autoridad judicial en Israel, entendía este mandamiento no solo en su contexto técnico, sino también en su impacto sobre la validez del servicio del sumo sacerdote y la estabilidad del tabernáculo y posteriormente del templo. Según nuestros sabios, solo podían hacer la consulta el rey de Israel o el líder o un juez de la gran asamblea o el Sanedrín. Nunca era una consulta de alguna persona común del pueblo, a no ser de que hubiese un problema de una comunidad. Entonces ellos escalaban el problema y se lo entregaban al líder o juez de la gran asamblea, para que fuera consultado a Adonai por medio del sumo sacerdote. Este le entregaba la pregunta siempre en voz baja para que la pregunta no fuera alterada por nadie. Esta pregunta generalmente era para asuntos de las comunidades, para decisiones comunitarias en conjunto, repartición de tierras, liderazgo, etc. Y en el caso del rey, la consulta era principalmente por asuntos de guerra. El sumo sacerdote entraba en el lugar santo y, según algunos sabios, fijaba su mirada hacia la cortina que separaba el lugar santísimo y pronunciaba el nombre de Adonai siempre en voz baja, con solemnidad y respeto. Las letras inscritas en las 12 piedras del pectoral comenzaban a brillar o resaltar. El sumo sacerdote debía interpretar esas letras y formar la respuesta correcta.
No todos podían entenderlas, solo el sumo sacerdote lleno del Ruach HaKodesh o espíritu de santidad o espíritu de Adonai, él podía hacerlo correctamente. El texto de Yomá 72a explica que la coraza estaba sujeta al efod mediante hilos de lana azul, que pasaban a través de anillos de oro en ambas prendas, asegurando que la coraza quedara fija sobre el pecho del sumo sacerdote. Esta fijación no era meramente decorativa o funcional, sino un requisito legalmente vinculante, cuya violación tenía consecuencias graves. El pectoral no era solo una prenda sacerdotal, era el símbolo de la justicia divina en Israel. De acuerdo con el Rambam, el pectoral del juicio se llamaba así porque a través de él se revelaba el juicio de Israel por medio del Urim Betumim. Si el Cohen Hagadol no lo llevaba colocado adecuadamente, su servicio era inválido. La inamovilidad de la coraza aseguraba que el sumo sacerdote cumpliera su función como mediador entre Israel y Adonai sin interrupciones legales ni espirituales. Desde una perspectiva legal, si la coraza se desataba o se retiraba durante el servicio, el sumo sacerdote se volvía pasul o inválido para continuar su labor en ese momento. Esto se deriva de la regla de Hashzarat HaAvodah o restauración del servicio, según la cual un defecto en las vestimentas del sumo sacerdote anulaba su servicio. Un sacerdote que le falte una de sus vestiduras, su servicio es inválido y es considerado como un extraño que entra al santuario. En otras palabras, la remoción de la coraza no era un simple error técnico, implicaba una transgresión con efectos inmediatos y severos dentro del derecho sacerdotal. Además, si el pectoral se movía de su sitio, la conexión con la profecía o la respuesta de Adonai por el Urim Betumim quedaba interrumpida, lo que hacía ilegal cualquier intento de consulta divina. El texto de Yomá 7.3 especifica que la consulta al Urim Betumim requería 3 condiciones legales. Una, el sumo sacerdote debía estar vestido con todas sus vestiduras. 2. La consulta debía realizarse frente al candelabro encendido del tabernáculo. 3. El pectoral debía estar asegurado correctamente en su sitio. Si la coraza se retiraba, la consulta se volvía inválida y carecía de valor interpretativo. Desde la perspectiva legal, la prohibición de retirar la coraza del efod no era un mero tecnicismo ritual, sino un principio fundamental del derecho sacerdotal en la Torá. Su cumplimiento aseguraba 1. La validez del servicio del sumo sacerdote. 2. La correcta administración de justicia a través del Urim Betumim. 3. La continuidad de la comunicación divina con el pueblo de Israel. El Sefer Haninuch enfatiza: cada vestimenta del sumo sacerdote tenía un propósito legal y funcional. Desprender la coraza significaba desarticular el sistema de juicio divino. Por lo tanto, la legalidad de este mandamiento radica en la estabilidad del sistema sacerdotal y en la correcta ejecución de la justicia de Israel. Su incumplimiento no solo afectaba la validez del servicio, sino que comprometía la relación entre Adonai y su pueblo. Cada orden establecido por Adonai no es un mero capricho, y si así lo fuera, Él es digno y soberano. Pero todo tiene un trasfondo espiritual y legal. Los horarios, los servicios, el tipo de ofrenda, el orden correcto de las vestiduras sacerdotales y la correcta posición del pectoral para validar la respuesta de Adonai al pueblo mediante el Urim Betumim. Por favor, revise las cápsulas de mis compañeros que están abordando el resto de los mandamientos de esta parashá. Y suscríbase a Tesoros del Templo, Techuvá TV, Roca Eterna Hain City para estar al día con las noticias y enseñanzas de nuestro maestro Rico Cortés. Shalom a todos.